para la resolución del problema número 6. El problema número 6 nos muestra un cromatograma en el cual se separan una mezcla de 5 solventes. El cromatograma están indicados con el número del 1 al 5. Se ve que eluyen entre tiempos 2 y casi 6 minutos de corrida. Bien, entonces analicemos un poco la información que nos dan. Nos dice cuáles son, a qué sustancias corresponden esos 5 picos. 4 de ellos son compuestos clorados y también está el benceno. Nos da las condiciones de la corrida cromatográfica. Se usa una corrida 50% cianopropilfenil y 50% metilsiloxano, o sea, una columna polar. El análisis se hace los primeros 5 minutos con una isoterma a 40 grados y luego se arranca con una rampa de temperatura que va a 25 grados por minuto, es una rampa bastante importante, y luego 5 minutos constante a esos 150 grados. Se usa como gas carrier helio, el flujo de ingreso a la columna es 1,1 mililitro por minuto, el detector es feed, fíjense que está a una temperatura mayor que la de la columna, que llega hasta 150, eso tiene que ser así para evitar condensaciones en el detector. Y el inyector también está a temperatura alta, también tiene que ser así porque necesitamos que toda la muestra se volatilice en el detector y se trabaja con modo split. La relación es 50-1. Eso significa que por cada una parte del flujo que ingresa a la columna, 50 salen por la purga del split. La cantidad que se inyecta es 0,5 microlitros en DMSO. Bien, entonces lo primero que nos pregunta nos pide es que representemos la fase estacionaria. Bien, entonces lo que tenemos es siloxanos que tienen diferentes sustituyentes. Por un lado tenemos el 50% de ellos está sustituido con metilos. Esto sería como la parte no polar. Y el 50% está sustituido con cianopropil y fenil. Entonces esa sería la estructura que tenemos de fase estacionaria. Como bien dijimos, es polar, o sea que va a haber interacciones, por ejemplo, del tipo dipolo-dipolo, ahora entre los analitos y la fase estacionaria. Bien, vamos entonces ahora a el ítem B, que nos pide justificar la respuesta relativa de los distintos solventes. Bien, entonces para interpretar esto vamos a hacer un análisis de dos cosas. En principio, lo primero que tenemos que evaluar es que si ustedes miran en la información que nos da el problema, nos dice que se inyecta 10 nanogramos de cada uno de estos compuestos. Entonces, frente a esta situación, sabemos que la masa que ingresa de cada uno de los analitos es la misma. Entonces, veamos ahora cuál es la respuesta frente a la misma masa de todos esos solventes. ¿Cómo evalúo la respuesta? La respuesta la evalúo mirando las áreas, alturas. En este caso no me da el área numérica. El área la voy a tener que evaluar del cromatograma que me brindan. Por otro lado, la respuesta va a estar involucrada lógicamente con el detector que se utiliza. En este caso utilizamos feed. Recuerden que el feed es en el detector feed se forma una llama entre hidrógeno y aire por la cual ingresa el gas que eluye de la columna y la muestra se piroliza. Y se producen iones cuando la muestra tiene enlaces carbono-hidrógeno.
Y es la cantidad de iones que se produce es proporcional a la cantidad de átomos de carbono que ingresa. Entonces, en principio, si estas 5 estructuras fueran iguales, independientemente de que no se separarían, hagamos un imaginario de que son iguales, entonces esperaríamos que la respuesta del detector ingresando la misma cantidad sea la misma. Las estructuras son distintas, si ustedes se fijan, tenemos, bueno, el 1,1-dicloroetano, el tetracloruro de carbono, el 1,1,1-tricloroetano, el benceno y el 1,2-dicloroetano. Entonces, en base a el principio de funcionamiento del detector y las estructuras que nosotros tenemos, sabiendo que ingresó la misma masa de cada uno de los analitos, lo que yo tendería a pensar es que el que va a tener la mayor de las respuestas va a ser el benceno, porque es el que tiene la estructura con mayor enlaces carbono-hidrógeno. Entonces, cuando ingresen los 10 nanogramos, el que más iones va a generar va a ser el benceno, ¿sí? Entonces, si miro el cromatograma, veo que efectivamente el 4 es el que genera mayor señal. Siguiendo con el análisis de las estructuras, entonces me voy al tetracloruro de carbono y veo que el tetracloruro de carbono no tiene enlaces carbono-hidrógeno, tiene enlaces carbono-cloro, que son los menos sensibles a el FID. De hecho, no es un buen detector el FID para analizar tetracloruro de carbono. Efectivamente, cuando veo el pico de tetracloruro de carbono, se ve que es un pico de el más chiquito del cromatograma. Bien, entonces, evaluando los otros 3 compuestos, los otros 3 compuestos tienen enlaces carbono-hidrógeno, los 3 tienen 2 carbonos y uniones con el hidrógeno, pero en su estructura tienen diferentes cantidades de cloro, ¿no? Entonces, esto me llevaría a pensar que, digamos, entre los 3, el que menor respuesta esperaría sería en el 1,1,1-tricloroetano, ¿sí? Dado que en su estructura hay más enlaces carbono-cloro, lo que va a representar que en esos 10 nanogramos inyectados haya menos cantidad de enlaces carbono-hidrógeno, ¿sí? Efectivamente, bueno, parecería, no tenemos las áreas de cada uno, pero bueno, parecería que la respuesta es un poco menor. Igualmente, las de 1, 3 y 5, que son estructuras relativamente similares, tienen respuestas bastante parecidas, ¿sí? Para hacer un análisis un poco más puntilloso, por ahí necesitaríamos tener los valores numéricos. Pero bueno, la idea era ver un poco eso, ¿no? Estudiar cuál es el detector que está funcionando y qué respuesta esperamos en función a eso. Por otro lado, nos pregunta en C, ¿qué es el pico que sale a los 12 minutos? Bien, entonces, viendo que es un pico enorme, si miran el cromatograma se van a dar cuenta que es un pico muy saturado, en esta situación lo más probable es que corresponda al solvente. El solvente es el dimetilsulfóxido, ¿sí? El dimetilsulfóxido es un solvente que en su estructura posee enlaces carbono-hidrógeno, así que también se va a detectar en el FID, que tiene una estructura un poco polar, o sea, un punto de ebullición más alto que los analitos. De hecho, se fijan, el punto de ebullición más alto lo tiene el 1,2-dicloroetano y es 83 grados, mientras que el de MCO es 189, o sea, hay una diferencia de más de 100 grados, así que es esperable que salga al final.
Y de hecho por eso es que se genera esa rampa que tienen de 25 grados por minuto. Fíjense que esa rampa comienza después que eluye el... después de que eluye el cuarto de los componentes, ¿no? Solamente quedaba pendiente por eluir el 1,2-dicloroetano, entonces a partir del minuto 5 se comienza con una rampa de temperatura relativamente elevada, o sea, con un gradiente importante, y eso va a disminuir el tiempo que tarde en salir el DMSO, tiene un punto de ebullición bastante más alto. Nos pregunta, ¿para qué se utiliza una disolución de DMSO? Bueno, lo que hace es actúa como solvente, o sea, disuelve a los 5 compuestos y tiene, digamos, la particularidad de que en este análisis no me va a interferir con los solventes a separar, va a salir al final de la corrida. Bien.